Yo les pido permiso, Boku, porque hoy vamos a hablar de Sigmund Freud, un cuento muy enorme. Así que no de sus teorías ni del aspecto científico, que es el más importante, por más que yo degenearía su prosa de las mejores del siglo seguramente, pero vamos a contar hoy algunas ejemplicidades de Sigmund Freud. Freud nunca consiguió eludir la molestia profunda que le producían algunas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, desde chico desarrolló una firme empatía por la coliflor, plenamente justificada desde luego. Tan fuerte era ver ese aborrecimiento que hasta llegó a prohibir a su esposa e hijos que pronunciaran esa palabra en su presencia. ¿Qué palabra? Coliflor. Tampoco podía soportar un pollo asado, tampoco ni verlo, comerlo ni hablar, pero tampoco podía verlo. Bueno, Freud consideraba que Freud consideraba que el objeto más diabólico inventado por el hombre era el paraguas. No dudaba, según cuenta su hijo Martín, empezar a los bastonazos si alguien lo rozaba con su paraguas en un día lluvioso. También odiaba las bicicletas y decía que debía prohibirse, en especial en los sitios de veraneo. Aseguraba que la velocidad que desarrollaba ese invento era un peligro para la integridad de los pacientes. Odiaba el teléfono y muy pocas veces lo usó, a pesar de que su casa en Viena, porque tal vez era médico, fue una de las primeras en tener línea telefónica. Y de Freud nunca atendió ni él mismo el teléfono cuando alguien llamaba, y tampoco marcó jamás un número por su cuenta. Bien, preguntaba él mismo al operador y nadie sabía sus datos. Un detalle que los puede entorpecer Boku es de que a Freud no le gustaba la música y era absolutamente indiferente. Prohibió que en su casa hubiera piano y se negaba a entrar a algún sitio donde tocara alguna orquesta. Y bueno, si uno quiere conversar con una mina, no va a entrar en un sitio donde están tocando una orquesta y no escuchar ni lo que dice. Bueno, parece que no tenía ni el más mínimo idea musical, y encontraba que los valles de eso eran, o sea, eran ensordecedores y ruidosos. Cierta vez, dijo de Johann Strauss, a quien odiaba: las obras de arte ejercen sobre mí una fuerte impresión sobre todas las obras literarias en las esculturas, menos frecuentemente los cuadros. Hay en mí una imposición analítica que lucha con la emoción, cuando no puedo saber por qué estoy emocionado ni qué es lo que me embarga. Pero en lo que música refiere no hay ni siquiera algo que hablar. En la Viena de comienzos del siglo, dice el biógrafo que se llama Anna Yorks, que es el biógrafo de Francia. Bueno, por ahí no escuchaba nada. En cuanto a los desvíos amorosos de Freud, que usted conocerá, bueno, Freud era un hombre muy conservador, pero muy conservador. No tenía, lo debe saber mejor que yo usted, pero lo ha de recordar, pero de lo que creía, según el informe, él recogía pacientes y desechó a 13. De 13 a 14, hora del almuerzo, tipo, si hacía servir el almuerzo a todo lo que da, porque después se daba un paseo y después tenía consultas que hacía con las consultas, que supuestamente hablaba con otros macanudos y seguramente tenía diálogos de algún psicoanalista. Bueno, después de las 16, o sea, PM, otra vez, y después a la noche escribía hasta tarde.
Así que era un tipo muy metódico y siempre cumplía el mismo horario, incluso los paseos los hacía por los mismos lugares. Tenía a los discípulos, a las personas que querían verlo, tenían que esperarlo durante el recorrido en un lugar que también ya estaba establecido, que es donde él daba bolilla. Mire usted. Así que era un tipo muy conservador en principal en su opinión. Y incluso en sus oraciones con el judaísmo, era un judío muy conservador, a pesar de que no era un hombre que creía, de seguro no era creyente, pero sin embargo sus procedimientos eran los de un creyente, ¿me entiende? Bien, pero era en amores muy podimundos, y más aún teniendo en cuenta la posteriórica relación que le hizo en su encuentro Isis, en su encuentro cuando tenía 16 años. Conoció una muchacha que se llamaba Isabel Gisela Cruz, que era más llamada como Isis, y bueno, que era amiga de unos amigos de su padre. Y bueno, no les pudo dirigir la palabra, y estuvo 3 años enamorado sin decirlo, hasta que volvió a verla y se desengañó por completo. Jones dice que de esos tiempos hasta que conoció a quien iba a ser su esposa, no tuvo ningún sentimiento amoroso. Las mujeres no importaban demasiado. Y en una carta el doctor Pung en 1915 abordó de una manera muy permisiva el problema de la libertad que debería concebirse a los jóvenes en el terreno de lo sexual, y agregaba, y esto lo digo aunque yo mismo me haya aprovechado muy poco de esa libertad. Estuvo 4 años de novio con Marta, la mujer, Marta Bernardes, la mujer. Antes de casarse la conoció en 1862, perdón, en un almuerzo familiar. Parece que era muy delgada, Marta, pálida y demasiado educada para el gusto del biógrafo, perdón. Dice el cronista, dice que era insignificante toda. Bueno, por lo que afecta al propio Freud, quiere decir que no la alargaba demasiado. En las cartas la describe de un modo terrible, no así. Citemos, aquí tenemos las cartas de Freud. Vamos a abrirlas. Sé muy bien que no eres bella, en el sentido de que lo entienden los escultores y los pintores. Si te empeñas en que le deas a las palabras su estricto sentido, le debe haber confesado que no eres una belleza. Bueno, hay un borrón ahí, no sé. Bueno, en la carta siguiente le escribió: no olvides que la belleza es pasajera. Debemos pasar una larga vida juntos. Una vez que ha desaparecido lo bonito y lo feo de la juventud, la única belleza que permanece es la de la bondad y la de la comprensión que transforma los rasgos. Creía, como aprendimos también en este programa, que el espíritu modifica los rasgos de las personas, pero le tenía poca fe. Bueno, pero la mujer a él le gustaba, ¿no? Porque su seducción fue insistente. Parece que no pasó un solo día en que no le enviara una rosa roja acompañada de una tarjeta en la cual escribía un lema, a veces en español, a veces en latín o en inglés o en francés, italiano, alemán. No sé qué lenguas le escribía, sino era una cosa que era útil del gobierno. La petición humana de Marta era fijada para el día 17 de junio. Freud era muy supersticioso, como hemos dicho, y eligió el número de 17 porque interpretó que ese día era fácil. Respecto a fecha, digamos otras cosas. Tras efectuar una serie de cálculos de una complicada extravagancia, Freud quedó convencido de que se iba a morir a los 62. Cuando esa fecha pasó, después de terrores y angustias, le manifestó a su paciente y colega, el doctor Fedenzi,
en su prueba, dice Freud, la poca confianza que hay que conceder a todos los sobrenatural. Sobre nadie. Bueno, parece que era muy celoso Boku. Los primeros celos que tuvo Freud con Marta fueron con el primo de ella, Max Mayer. El tipo había sido el preferido de Marta en la adolescencia, era músico, Marx. Así como este tipo Freud le prohibió a Marta que llamara a este tipo llamar a este tipo por el nombre de pila. Bueno, así que debía llamarlo de otra manera. Mayer quedó suplantado en los celos por otro sujeto, Vale, que se llamaba Vale. Este hombre era un artista muy apreciado por las mujeres y Freud consideró que era un peligro y atenté para su estado marital. Bueno, y entonces prohibió que Marta lo viera. Escribió luego al respecto, ¿no? Lo siguiente. Pienso que reina una ¿cómo se dice? Hostilidad especial por los artistas y los admiradores sumergidos en una labor superficial. ¿Cómo sabemos? El arte le da a los primeros, a los artistas, una clave que les permite ingresar con facilidad en los corazones de los caninos, en estas que nosotros los científicos permanecemos detenidos ante esa extraña cerradura y estamos obligados a torturarnos la mente para descubrir la llave que le sea adecuada, decía Freud. Freud era muy puritano. En una ocasión le prohibió a Marta que patinarse porque de esa circunstancia debía darle el brazo a otro hombre. Freud dijo que hubiese gustado sacrificar su brazo derecho y con eso consiguiera sacarse de la cabeza la idea de que Max Mayer y Fritz Wahlen le habían gustado a Marta. Su sufrimiento era tan agudo que quería sumirse en un sueño eterno, vestido de muerte. Todo eso lo describió más tarde, ¿no? Como celos excesivos, celo y muerte. Bueno, y él mismo lo había sentido en su relación con Marta. Un último asunto que pocas veces es citado como referente en los inicios de los descubrimientos de Freud. Entre los autores que lo ayudaron a actuar el descubrimiento del psicoanálisis, hay que mentar que estaba Salur Big-Bornis, un hombre que vivió entre 1786 y 1837. A Freud le regalaron sus obras completas por lapso de tiempo de 14 años, cuando años más tarde Freud citaba a sus pacientes que hablaran con la libertad. O sea, empiezan asociaciones de Vero, etc. Bueno, decía lo siguiente: Freud había quedado impresionado por el texto de Borner titulado "Cómo llegar a ser un escritor profesional en tan solo 3 días". Borner aseguraba, por eso aconsejaba a los aprendices de escritores que se encerraran durante 3 días para dedicarse a anotar sin falsedad ni hipocresía todo aquello que se les pasara por la cabeza. Decía Borner: escriba todo lo que piense de sí mismo y sus mujeres, de la guerra turca, de Goethe, del juicio final, de sus superiores, y al cabo de 3 días quedará usted estupefacto. ¿Vieron cuántos nuevos pensamientos que jamás habían sido expresados han surgido de usted? Varias décadas más tarde, después de haber vuelto al regreso, cuando Freud visitó el cementerio de Père-Lachaise en París, la tumba de Bourdin-Bois fue la única ante cual decidió inclinarse. Usted sabe que verdaderamente era muy aficionado a la escultura. Cuando él estuvo en Florencia en el año 1913, pasó 3 semanas mirando el mausoleo de Miguel Ángel.
y tomando medidas y apuntes, pidiendo cuáles habían sido los procedimientos del artista por región a las proporciones que usaba. Le gustaba muchísimo la escultura y despreciaba verdaderamente la música. Bueno, usted sabrá así como trataba a los ciegos. La mujer lo trataba, tenía un tracto raro, ¿no? Un extracto raro. Él quizás no la respetaba mucho, bueno, pensando con medidas actuales, ¿no? Realmente. Ella lo atendía también, que por ahí le ponía el dentífrico en el cepillo de dientes, y él se dedicaba a hacer todas esas cosas, pero incluso debía haber escrito él que ella no entendía mucho. Y bueno, nunca la consultaba ni otra cosa. Y él en cambio la cuidaba en las cuestiones domésticas. Y supongo también que con los hijos tenía una relación muy jerárquica, digamos, debía haber sido muy particular, sobre todo con Ana, aquel que encontraba la latería del Edipo y todas las cuestiones. Un día parece que charló con Nopiel a nivel y que no hacía caso de sus propias recomendaciones. Le dijo que pensaba, bueno, y bueno, llegando ya a quién queremos dedicar esto, ya llegando al final de esta historia, bueno, al mundo popular de la literatura pesada o la escritura pesada. Y muchísimas gracias a las personas que se han comunicado, que se han conectado a escuchar esto. Y fantástico, y hasta aquí, ¿verdad? Esta fue la historia y leyenda de Freud. Bueno, había un detalle, que sus hijos eran judíos, y un detalle que él decía que en Suiza los iba a salvar a todos, porque nuestro salvoconducto para entrar en la ciencia no judía, ¿no? Pero después le cambiaba en sus propias obras. Había modificación cuando él entraba, y después ponía un ex analista. Incluso usted sabe que Freud era, antes de llegar a conocer sus escritos, hacía mucho tiempo antes, años a veces, hasta que él los controlaba. Y el único crítico, digamos así, que lo sacó es uno que se llama Introducción del bueno, por las peleas, pero como no tenía ni tiempo para esperar, seguramente era un tipo muy rencoroso. Y en un efectivo del humor, ¿no? Cuando convirtieron en salir los meses, lo obligaron a firmar como que él había vestido bien, y él firmó y agregó el maltratado también, que le asumo a todo el mundo. Fue un hombre muy valiente también, murió de cáncer, y ya en sus últimos días el dolor era muy grande, y que querían darle morfina, y él dijo que prefería morir atormentado antes de dejar de pensar. Está bien eso, ¿no? Así que esto va dedicado a él, estos recordatorios. Nos encontramos de luego aquí ante un problema, porque a Freud no le gustaba la música, pero este es un programa de radio que más que espacio maneja tiempo, y debemos dedicarle alguna poesía. Pero bueno, vamos a traicionarlo y vamos a escuchar el final de este tema de fondo, que es el que usted escucha, que es el que se consideraba un heredero de José, con el paraguas figurado, la figura del paraguas de un bastón de José, ¿verdad? Fantástico. Hasta aquí con ustedes. Chao.